Hola, buenas tardes. Voy a aprovechar que no está Tony para ir rápido. El proyecto que os vamos a contar para algunos será un déjà vu porque lo contamos ya el año pasado, para algunos será nuevo y os puedo decir que ha recorrido unos caminos un poco sinuosos, de ahí el título de la famosa frase de San Pedro, Quo vadis, Domine. Vamos a contar a dónde vamos exactamente con el proyecto Edugacon. Quien estamos aquí en la mesa es Katy Quintana, embajadora de STEAMCAT, del Instituto de la Garrocha, Juanjo López, ya lo conocéis todos, de Arduino Blogs, Federico Coca, también lo conocéis, que ha estado esta mañana en la mesa, de Granada, y yo mismo del CSIC. Y el año pasado solté aquí una chapa que tenía que ver con la contaminación atmosférica en las ciudades, el problema que nos suponía a todos y cómo en muchas ciudades, ponía el ejemplo de Madrid, esto está midiendo con estaciones de medida de los contaminantes atmosféricos. Ahí en ese mapa los veis reflejados en esos círculos verdes y amarillos que están distribuidos por diferentes lugares de la ciudad. Y el problema que os contaba, que estas centrales de medida de contaminantes muchas veces están rodeadas de árboles, en mitad de parques, en fin, que a pesar de que dan niveles altos en muchas ocasiones, incluso lo que respiramos a la altura de nuestras narices puede llegar incluso a ser mucho más alto. Ponía el ejemplo de esa que he marcado ahí en el círculo rojo, que está en la Castellana, el centro de Madrid. Es una central que está muy cerquita del Consejo. Eso que tenéis ahí es el CSIC, este edificio es el Museo de Ciencias Naturales y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, y esto es la Castellana, por donde circulan los coches. Bien podría estar por aquí el punto de medida de la contaminación, ¿verdad? Pues no, el punto está pues exactamente ahí rodeado de árboles. ¿Qué es lo que suelen medir estos puntos de contaminación? Muchas cosas, pero siempre, por ejemplo, en este caso concreto de ese que os acabo de marcar, lo mínimo que mide siempre son óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión. Son las que más afectan a la contaminación y las que proceden en ciudades, sobre todo de vehículos. ¿Qué es lo que planteaba yo el año pasado en este proyecto que hemos llamado EducaCont, de educación-contaminación? Pues utilizar las típicas herramientas que usáis en robótica, por ejemplo, una placa de Arduino. Yo, como era un poquito lego en estos temas, era lo primero que imaginaba, y algunos sensores que algunos podían ser muy baratos. Encontramos alguno en el mercado que costaba bastante poco para medir esos óxidos de nitrógeno y esas partículas. Cada centro podría hacer esto de la manera que consideraba más adecuada. Digamos, el reto, como lo llamó entonces Tony, era que cada centro pudiera montar este tipo de sistemas usando estos dos sensores, los que eligiéramos, y después poner estos datos en común. Pero esto iba mucho más allá de la medida en sí de los contaminantes, porque llevaba aparejado que los alumnos que lo montaran podían desarrollar en ese montaje un montón de capacidades educativas que habitualmente aprenden en otras áreas. Química de la contaminación, o sea, ¿de dónde vienen esos contaminantes? Hablar de los vehículos, cómo se producen, de los catalizadores que llevan los vehículos, cómo tienen sus límites, de la química atmosférica. Una vez que llegan los contaminantes a la atmósfera, cómo se produce el smog de las ciudades, cómo se produce la lluvia ácida, etc. Pero también de la fisicoquímica de los sensores, cómo funcionan. Unos son electroquímicos, lo cual ayuda, sobre todo en bachiller, a meter conceptos de electroquímica. Otros son de gases, de capacitancia, etc. También hay una parte fisicoquímica de funcionamiento. Por supuesto, la biología de esa contaminación, cómo afectan a los seres vivos esos contaminantes, la lluvia ácida que os he mencionado antes, cómo entran en los pulmones esas partículas, cómo esos contaminantes afectan a la biología celular de nuestras células, y por supuesto temas de transición energética, cómo evitar todo esto que están midiendo, cómo evitar que haya más óxidos de nitrógeno y partículas, evidentemente utilizando energías que no emiten, energías de la llamada transición energética, que actualmente las habituales son la fotovoltaica, aunque no únicas, y eólica. Y por último, meter el tema del transporte sostenible, tanto desde la gobernanza de las ciudades, cómo hacer que una ciudad la gente se pueda mover sin contaminar, como la introducción de vehículos que no contaminen, como vehículos eléctricos, tanto de baterías como de hidrógeno. Como veis, esto tenía la excusa de montar un sistema para medir contaminantes, pero detrás de esto se pueden desarrollar un montón de temas
que aquí he puesto unos cuantos y no tiene por qué estar limitado a ello. Después de aquella presentación hubo un montón de centros que respondieron muy positivamente. Entonces os he puesto en este mapa algunos centros, algunos están fuera de España, como se tenéis ahí, en Perpiñán, que estaban interesados en desarrollar esto de una u otra manera. Y después de esa charla también nos quedamos aquí en la residencia Faber a hablar un poquito sobre cómo podía ser el desarrollo del proyecto. E hicimos un diagrama de Gantt viendo qué tipo de actividades se podían hacer y qué intervalos de tiempo. Ahí nos pusimos muy optimistas y dijimos, pues mira, vamos a incorporar a los participantes, a los centros, a estos que os he enseñado y a otros, pues de aquí a agosto, o sea, desde mayo del año pasado a agosto. Y entonces empezaremos a trabajar en algo que veíamos importante, que todos los centros utilizaran exactamente los dos mismos sensores, o sea, el mismo sensor de partículas y el mismo sensor de óxidos de nitrógeno. Pero que después cada uno hiciera lo que quisiera, pero por lo menos que eso mínimamente se produjera, que hubiéramos elegido esos sensores para que si se querían compartir datos y comparar un centro que esté en el campo con otro que está en la ciudad, se pudiera comparar de alguna manera. Evidentemente también se acercaron muchos profesores que decían, estoy muy interesado en esto, pero yo no sé ni lo que significa Arduino, o sea, no sé ni por dónde empezar. Bueno, no te preocupes, aquí pusimos otra serie de actividades que también intentaremos, los que más saben del tema, desarrollar un protocolo mínimo, o sea, cómo se montan esos sensores, en qué placa tiene que ir, un software para la placa Arduino o para la que eligiéramos, e incluso una carcasa 3D para montarlo todo. Con lo cual, el que no tenga ni idea de partida, siempre tendrá un kit para poder montarlo. Pero eso sí, el que no, hiciera el proyecto que quisiera. Pero nos vinimos más arriba y entonces empezamos a decir, y además vamos a hacer una página web para recoger los datos con un sistema de envío, vamos a desarrollar sistemas, bueno, los sistemas de medidas en centros educativos vendría por añadidura, colaboración con entidades del CSIC y plataformas, vamos a buscar financiación pública y privada, en fin, nos vinimos muy arriba porque, os adelanto, este diagrama de Gantt no se ha cumplido. Por lo pronto ya nos hemos dicho, esto lo dejamos para más adelante, primero vamos a empezar a hacerlo de arriba y lo de conectar datos, hacer página web, etcétera, lo podemos hacer más adelante. Y desde luego os podéis imaginar que todo esto se ha alargado. Lo de incorporación de participantes lo dejaremos abierto, evidentemente podrá entrar en cualquier momento cualquier centro que quiera. Ahora, por fin, en estas semanas estamos empezando a tener una idea de cuáles son esos dos sensores mínimos, vamos a extenderlo a lo mejor un poquito más, que todo el mundo va a manejar. Y también en estas semanas vamos a intentar crear ese, ahora Juanjo hablará un poquito, ese software y esa placa que vamos a utilizar. Y lo de la carcasa 3D, pues mira, que si la podemos diseñar perfecto, sino que cada uno se busque la vida para meterlo en una caja comprada en Alcampus, por ejemplo. ¿Qué es a lo que estamos llegando? Y esto no es definitivo, no lo tenéis como definitivo porque todavía estamos dándole vueltas y de hecho cuando acabemos aquí vamos a seguir dándole vueltas un rato. Pues en principio hemos elegido, ahí están los modelos, pero no los toméis como definitivos, un sensor de NOx y un sensor de partículas que parece que funcionan. Hemos decidido también, esto fue una cosa inicial, que como algunos sensores su señal depende de la humedad y la temperatura, y esto es muy barato, vamos a meter también un sensor combinado de humedad y temperatura. Y si podemos, y sigue siendo barato, meteremos un sensor de presión barométrica. Estos serían, como veis, hemos extendido a 3 sensores más, pero que no aumentan demasiado el precio. Los caros, os adelanto, que son el sensor de NOx y el sensor de partículas. Hemos ampliado a 3 más y estos serían los sensores que utilizará todo el mundo. Y a partir de aquí, cada centro educativo ya empezaría a hacer su proyecto. Ahora bien, os repito, habrá centros educativos que necesitan esa ayuda. Pues hemos pensado proporcionarles la información, no dárselo, sino la información sobre un kit básico. Un kit básico que, digamos, mira, los sensores que tienes que comprar son estos, los de arriba. La placa Arduino que aconsejamos es, vamos a diseñar una modular y otra EasyPlac, de las que se conectan fácilmente los componentes, son estas dos, elige la que quieras. Te aconsejamos este power bank o este adaptador a CDC, si es que la caja la vas a poner cerca de un enchufe, una tarjeta SD, que eso se nos había olvidado, para grabar los datos, un reloj para saber cuándo están grabados los datos, un ventilador para mover el aire a través de los sensores, y el software va a estar basado en principio en Arduino Blocks, lo que ya sabéis que desarrolla Juanjo. Entonces este va a ser el kit
que no es que vayamos a proporcionar, sino que vamos a dar información. Estos son los sensores, esta es la placa, esto es el protocolo. Entonces, ahora tú, centro educativo, vas y te buscas la vida para comprarlo o adquirirlo. Evidentemente, lo que hemos hecho ha sido intentar hacer un kit que no valga muy caro, para que cualquier centro educativo, por un precio inferior, desde luego, a 100 euros, yo no sé si esto al final se pondrá 50, 60 euros, pueda adquirirlo. De manera adicional, lo que digo, cada centro educativo puede hacer lo que quiera. Esto es una ayuda para los centros que no tengan ni idea de cómo empezar, decirles empieza con esto. Pero, por ejemplo, aquí en Cataluña, pues ya ha habido una iniciativa para que cuando se ponga en marcha el proyecto Educagón, cuando ya demos este consejo y ya elijamos por fin los sensores, tener unos kits preparados. Y esto es el kit que han llamado STEAMCAT, que ahora Katy nos va a contar un poquito más de él. Katy, acércate. No, desde aquí. Sí, te lo voy pasando. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a ver, pasa. Bueno, me Bueno. presento. Gracias Miguel por esta foto. Entre esto, que me he pasado todas las ediciones de Robolot poniendo cafés y correteando con los bocadillos en mano, pues es estupendo, es la mejor publicidad del kit de Educagón. Bueno, muy bien. Yo, aparte de ser profesora de biología del Instituto La Garrocha, de aquí cerquita, este año me he incorporado en el equipo de embajadores STEAMCAT, vamos a llamarles así, en el programa STEAMCAT, que es un programa de innovación del Departamento de Educación. Y como Departamento de Innovación, ¿qué es? Hacer innovación es hacer camino al andar, y eso es, ¿no?, un poquito el recorrido o la evolución que está haciendo toda esta propuesta. Va evolucionando y cada vez pues va concretando y completando más. Entonces, no sé si tenías un mapa después Sí. de la foto estupenda. El departamento, bueno, convocó una convocatoria, valga la redundancia, para centros que quisieran adherirse al programa STEAMCAT, de los cuales fueron seleccionados 50. Aquí tenéis un poquito la distribución de puntos en Cataluña. Entonces, todos estos centros van a recibir esta propuesta, este kit, este material a principios del curso que viene. Y bueno, entendemos que ahora os explicarán pues la programación y los elementos con mayor detalle, pero visto que STEAMCAT es un programa que de alguna manera, es una perspectiva, un enfoque, todos conocéis lo que significa STEAMCAT, pero en el que se intenta integrar y hacer ciencia, acostumbrar a los alumnos a pensar científicamente, pero de una forma asequible, ¿vale? Pensamos que asequible me refiero al hecho de evitar complicaciones tecnológicas, como quizá ha pasado hasta ahora, y hemos vendido una imagen de la tecnología quizá demasiado difícil, y está bien de simplificar con rigor, siempre con rigor lo que se pueda. Entonces, desde este punto de vista, este material simplificado y con una buena guía pedagógica acompañada de fichas que los alumnos puedan utilizar, pensamos que es una muy buena manera para conseguir un objetivo final que no es precisamente el tecnológico, precisamente el que pasa por conocer los sensores a fondo, sino que el objetivo final para el alumno es tomar conciencia del problema gravísimo de contaminación del aire que tenemos. Y si tenemos un problema gravísimo, pues habrá que aprender qué parámetros ambientales son los que hay que poder controlar, y medir y tratar los datos y sacar conclusiones de ello y, en definitiva, aplicar método científico y pensamiento científico. Entonces, el kit Educagón es una muy buena herramienta STEAMCAT. A partir de aquí, nosotros, desde nuestro equipo, pues elaboraremos la guía didáctica que más que nada anime a los docentes de perfil no tecnológico, por ejemplo el mío, a utilizar todo este material, a atreverse con él
y a ver y de esta forma poder transmitir y acercar la tecnología, hacerla más asequible para los alumnos. Tiene finalmente este gran objetivo pedagógico final. Y bueno, en cuanto pues, técnicamente vosotros técnicos vais procurando bloques que funcione y funcionará, pues entonces elaboraremos esta guía que acompañe al material y a quien quiera utilizar, porque será material abierto. De momento, si quieres volver a poner la foto. Bueno, venga, porque me lo pides tú. Pero ahora Federico os va a contar un poquito sobre todas las pruebas que ha venido haciendo y los problemas que nos hemos ido encontrando en la elección de esos sensores y estas placas. Entonces, si te pasas por aquí. Sí. Bueno, el tema este de escoger sensores ha sido un poco una aventura con altos y bajos. El año pasado, cuando decidimos sensores aquí, una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que el sensor que habíamos elegido para medir NOx no servía. Nos fuimos a un laboratorio de química, a Garrocha, Miguel Antonio y yo, y generamos óxido nitroso y el sensor que habíamos cogido medía todo menos óxido nitroso. O sea, una buena elección. Bueno, pues eso quedó pendiente de luego buscar un sensor el más barato posible para que entrase dentro del objetivo que tenemos, que sea económico y tal, y de eso me encargué yo y tal, y al final localicé un sensor, el MICS 4514, si no recuerdo mal, unos 20 euros o algo así, que es este de aquí, y está comprobado con las mismas técnicas que hicimos en el laboratorio, que este sí mide óxido nitroso. Bueno, ya tenemos un elemento que al menos sí da una medida de óxido nitroso. No sabemos qué calidad tiene esa medida, pero las calidades no son lo importante en el proyecto, ¿vale? Nosotros no tratamos de suplantar estaciones de medida de calidad del aire, sino de concienciar. Entonces, en principio, este va a ser el sensor adoptado, pero claro, hay que seguir experimentando con él para ver que eso efectivamente, cuando se empiecen a tomar de estos en diferentes sitios y tal, pues esos datos tienen cierta congruencia, ¿no? Son sensores muy económicos en cualquier caso. El otro sensor que se va a utilizar es de partículas, el KS, no recuerdo, que es KS 0196 de Key Studio, que es también económico, unos 10 euros o algo así, ¿vale? Y que parece que funciona, o sea, responde y da medidas de partículas. Al final optamos por este dentro de otro, porque se supone que mide partículas de menos de 2,5 micras, que son las realmente peligrosas porque ya atraviesan tejidos y pasan a torrentes sanguíneos, ¿vale? Y bueno, luego el sensor de temperatura y humedad, el DHT22, porque tenga un poco de más rango, pero este lo conocemos todo el mundo, quizás más el 11, el azul, que tiene menos rango, pero bueno, esto vale muy baratito y es muy sencillo y nos da temperatura y humedad con unos parámetros bastante fiables. Y ya lo que quedaba dentro del tema era escoger la placa. Inicialmente se escogió la Key Studio 1, ¿vale? La normal, la que lleva las patillitas para pinchar sensores, que es la que hay aquí. Y ahora vamos a desarrollar también la AC Plug, ¿vale? Para aquellos que se pueda convertir en un problema hacer conexiones aquí por falta de conocimiento, ¿vale? Bien, pues dentro de los experimentos que hemos ido haciendo, nos tiramos un tiempo, bueno, fuimos probando los sensores, conectando poco a poco. El sistema lo dotamos de reloj en tiempo real y grabador de tarjeta SD para grabar los datos. Y vamos probando y vamos avanzando y bueno, parece que va bien y tal. Hasta que en un momento determinado el sensor de partículas empezó a hacer cosas raras. Ahora grababa datos, la tarjeta, ahora no. Hasta que en un momento determinado, pues todo lo que había en la tarjeta china lo puso en chino. Ahí ya nos perdimos un poco y no sabíamos exactamente y al final pues lo dimos por roto, ¿no?
Bueno, pues pedimos otro igual y comenzamos otra vez la prueba. Y esta vez parecía que sí. De hecho, yo comuniqué, digo, ya tenemos la estación operativa, está todo midiendo y tal, hasta que nos dimos cuenta que sí, estaba todo midiendo, pero los datos que grababan no tenían congruencia ninguna. Hay una interferencia entre reloj en tiempo real, datos en tarjeta SD y sensor de partículas, que ahora mismo hemos valorado que está en el uso de los delays de Arduino. ¿Vale? Entonces habrá que sustituir esos delays por milis, para los que entiendan un poco de lo que estoy hablando, sabrán de lo que digo, y ver si eso efectivamente se soluciona. Si no conseguimos solucionarlo, por algún tema que no lo sé, pero en fin, parece que sí se puede solucionar, al final hemos valorado que tampoco es tan importante el reloj en tiempo real, porque realmente al final el sistema va a tener un consumo elevadillo, y salvo que estemos al lado del enchufe, tomar muchas medidas va a ser bastante problemático. Pero tampoco tenemos que tomar muchas medidas. Si de lo que se trata de tomar un par de medidas o 3 al día en muchos sitios diferentes. Y luego que esos datos se casen, como ha dicho Miguel Antonio Pella, porque proceden de exactamente el mismo sensor en distintos sitios. Y esa cantidad de datos es lo que le van a dar calidad a esos datos. Entonces podríamos suprimir el reloj en tiempo real si al final es el problema. ¿Vale? El tema luego de grabar los datos en SD o no grabarlos, como ha dicho él, o transmitirlos por IoT, eso es opciones que ya cada uno puede hacer. Desde mi punto de vista, el proyecto se ideó así porque va de concienciar a la gente, no es un proyecto de IoT. Entonces, para que la gente se conciencie, los alumnos en este caso, era hacerlo ir donde está la estación, a recoger los datos, a limpiar los sensores, a cambiar la batería, etc. Ese sería un poco el proceso. El estado del proyecto ahora mismo es ese. Los sensores siguen estando bajo prueba, bajo test, y los vamos a simplificar a eso. Vamos a meter probablemente también un sensor de medida de presión atmosférica, que también es muy económico, y hay pines por ahí para conectarlo. Y bueno, luego ya cada uno puede meter lo que quiera. Esto sería un poco redundar en lo que ha dicho Miguel Antonio, es que todo el mundo utilice esos mismos sensores, porque si no los datos no tienen valor. Si luego alguien por tal quiere utilizar tal sensor de partículas o tal sensor de NOx porque tiene, yo qué sé, un contacto en tal fábrica de coches y le regalan uno, perfecto, pero no puede ser la referencia. ¿Vale? Y eso pretendemos que sea lo más sencillo posible de montar y lo más económico posible para que sea accesible a cualquier escuela, tenga los medios que tenga. Esa es la idea fundamental y en eso estamos. Esta mañana hemos estado reunidos un ratito los tres y hemos llegado a la conclusión, muy rápida, pero bueno, de que se puede hacer, y una vez que esté todo probado y todo funcionando, lo que queda ya es empezar a documentar y ponerlo en marcha, que ya sí vamos a iniciar el trabajo de ponerlo en marcha definitivamente y empezar a ver esos datos. Los datos que se grabarían o que se obtendrían son datos en texto plano, separados por comas para poderlos llevar a una tabla y a partir de ahí que cada cual estudie lo que quiera. ¿Vale? Se puede llevar luego ya una base de datos general y tal, pero eso se queda pendiente. Ese es un poco el estado del proyecto ahora mismo y la decisión que hemos tomado aquí mismo y que vamos a empezar a desarrollar pues, de momento que tengamos tiempo. ¿Vale? Y ahora ya continúa Juanjo. Buenas, otra vez. Bueno, lo mío sí que es muy rápido. Me ha faltado la foto. No me ha hecho foto. Mi parte, aquí el trabajo de momento gordo lo están haciendo Miguel Antonio en la parte científica y Fede en la parte de probar y tal, y yo de momento no he visto mucho hasta lo que han ido compartiendo en las carpetas compartidas y demás. Mi misión al final, como han comentado, es que este proyecto sea viable para cualquier persona o cualquier profesor lo quiera poner en marcha en su clase sin tener que tener un perfil expresamente tecnológico
que sepa lo que es Arduino. Entonces se comentó también la posibilidad dentro de Arduino Blocks crear un tipo de proyecto. La idea es esa, en la que tengas Educacon, AC Plus, según elijas, y directamente tengas los bloques necesarios, más los que se vayan añadiendo, opcionales que se determinen, porque habrá gente que quiera a lo mejor añadir luego después cosas, y tenga directamente todos los bloques y generen ya el código que FD haya probado, que esté ya testeado, de que está recogiendo los datos correctamente. Aún así, pues se pueden poner todas las librerías de forma de descarga y plantillas hechas ya de código para el que quiera hacerlo en Arduino IDE, de forma que tanto Arduino IDE como la versión Arduino Blocks, tanto en versión modular como AC Plus, al final cada uno se adapte al nivel que quiera para poner esto en marcha de la manera más sencilla. La primera versión serán los sensores básicos que hemos dicho y programas de ejemplo donde haga el funcionamiento básico. Iremos añadiendo pues tema de conectividad, si tiene que publicar los datos vía wifi o subirlos a un servidor y cosas que hemos ido hablando, pero que eso será una segunda parte de la implementación. Y poco más, que será una herramienta más para facilitar el uso de este kit a cualquier profesor o cualquier persona que sin tener unos conocimientos de programación avanzados o muy básicos, pues pueda utilizarlo. Claro. Pues... ¿Algo que añadir, embajador? Todo muy claro, más claro que antes, pero sí quisiera insistir en lo que acabas de decir, en que tiene que ser un material muy simple para que las dificultades no estén ahí, sea lo de menos, que el enfoque y el objetivo esté en todo lo que se puede discutir, aprender y concluir con los datos recogidos en el proceso en sí, no tanto en los sensores y en los elementos. Bueno, y dicho esto, pues sí que tendría que decir que del programa STEAMCAT aquí hay varias compañeras, está nuestra coordinadora también, y bueno, acogimos con mucho agrado tu propuesta y vamos a ver si la ponemos ya en práctica. Muy bien, ahora vamos a juntarnos un poquito ahí en la sala Torín para seguir trabajando sobre esto, para ver exactamente a dónde va el cubo Badis del título. Y en la mesa en la que estemos, si os queréis acercar a alguno para que tengáis alguna duda, sugerencia o lo que sea, pues ahí estaremos hoy y mañana por la mañana. Así que estamos abiertos a vuestras preguntas y sugerencias. Muchas gracias por vuestra atención. Es una foto. ¿No se pueden hacer preguntas? Ah, sí, perdón. Si alguien la tiene ahora, también puede hacerla, claro. No, a ver, una cosa. O sea, aquí en Cataluña, estamos tirando con el proyecto en la práctica. Entonces, nuestro compromiso es cumplir exactamente los mínimos, o sea que los mínimos quiere decir que será todo lo que tú has dicho, ¿vale? Pero lo digo siempre para conocer, aquí tenemos un poco la singularidad de que el Departamento de Educación donde trabajamos tiene una página web que se llama Edume, ¿vale? Donde se cuelgan muchos datos meteorológicos, ¿vale? Y está controlado por unos compañeros nuestros, que yo no sé si está por aquí uno de los compañeros que nos lo pidió. Oye, ¿no se podría colgar esto? Entonces, aquí en Cataluña se va a hacer un intento, y es lo siguiente, yo le digo a Juanjo, tú, yo quiero subir los datos, ahora les explico cómo se hace eso, ¿eh? Y entonces a la gente del departamento les decimos, oye, te vamos a subir los datos, los vamos a poner ahí, se van a poder comparar
con datos de estaciones meteorológicas reales y tendremos todos los datos más o menos localizados. Es una singularidad de aquí. Entonces, mi pregunta era para Juanjo, ¿podrías explicar un poquito la forma, la filosofía que tienes en Arduino Block de trabajar el tema de IoT, de Internet of Things, de Internet of Things, de subir datos, que es un sistema muy poco seguro, simple, pero muy didáctico. ¿Es seguro? Vale, pues perdona, era por... Era por provocar. Sí. ¿Cuál de todas? Sí, no. ¿Cómo subimos? Bueno, actualmente en Arduino Blocks, que eso se habló el año pasado y se ha implementado durante este año, es decir, como novedad del año pasado es que implementa el protocolo MQTT de Internet de las Cosas como una manera de intercambiar información, ya sea entre distintos Arduinos, con otros dispositivos, con un servidor. Es decir, al final MQTT es un estándar de comunicación de Internet de las Cosas. Yo lo que le propuse a Tony es, se puede montar, hay un servidor MQTT, está en Mosquito, son software libre que se puede instalar en un servidor, recogería los datos que publicaría cada estación de Arduino, se validaría con usuario y clave, se puede validar. Nosotros a veces en los ejemplos que hacemos por simplificar usamos servidores que no tienen ninguna validación de usuario y clave por simplificar, pero sí que evidentemente sí que se puede poner para que cada uno tuviera su usuario y clave a la hora de publicar datos. Y ya pues yo no, otro informático que no sea yo, por alguna vez cambias de informático y le pides a otro que... no, una vez que llegaré a esos datos, el informático me refiero que se encargue de gestionar ese sistema, cogería de ahí los datos para almacenar en una base de datos o adaptarlo a su sistema, es decir, habría un traspaso de datos entre lo que Arduino puede publicar y de ahí consumir esos datos al sistema meteorológico que esté funcionando ya o cualquier otro sistema. Pues no, eso no te espantes, eso es así, hemos hablado, le hemos dicho, nosotros subimos, vosotros ya os lo bajáis. No lo bajáis donde queráis. ¿Vale? Y nada.